La estupidez como fenómeno humano no es simplemente una carencia de inteligencia, sino una obstinación moral e intelectual que lleva a los hombres a actuar en contra de la realidad en sí misma. En los sistemas socialistas, esta estupidez se manifiesta de manera particularmente trágica en la gestión de algo tan elemental como la comida. En este video vamos a ver cómo la ideología socialista, en su afán por imponer una igualdad artificial, ha generado hambre, desperdicio y miseria. En este contexto, cuando hablo de la estupidez no me estoy refiriendo a un defecto innato, sino a una elección, un sometimiento voluntario a consignas que ignoran las leyes de la realidad. Los sistemas socialistas prometen abundancia mediante la planificación del Estado, pero esta planificación, desprovista de coherencia y experiencia, suele resultar en catástrofes. La producción de alimentos no es un ejercicio teórico que los políticos puedan planificar. Para eso se requiere un conocimiento profundo de la tierra, de los ciclos agrícolas y de las necesidades de las comunidades. Sin embargo, los socialistas, cegados por sus políticas, imponen cuotas irreales y colectivizan tierras sin considerar las particularidades locales. El resultado es devastador: campos destruidos, cosechas perdidas y almacenes vacíos. La colectivización forzada de la agricultura es un ejemplo claro de esta estupidez. En su obsesión por erradicar la propiedad privada, los regímenes socialistas despojan a los campesinos de sus tierras, convirtiéndolos en meros instrumentos del aparato estatal. Pero el campesino, que conoce su suelo, sus semillas y su clima, no puede ser reemplazado por un planificador central. La comida no es un concepto abstracto, es trigo, es maíz, es fruta, es carne, es todo lo cual exige cuidado, paciencia y sobre todo experiencia. Al destruir la relación personal entre el hombre y la tierra, el socialismo también destruye la capacidad de producir alimentos en abundancia. Un ejemplo claro de esto lo vemos en la Unión Soviética durante la tragedia del Holodomor entre 1932 y 1933, cuando se colectivizaron los campos, despojando a los agricultores ucranianos de sus tierras y granos y provocando una hambruna que acabó con más de 7 millones de personas. Esta desconexión entre ideología y realidad tiene consecuencias inmediatas. Las hambrunas, que deberían ser una reliquia del pasado en un mundo con tantos avances tecnológicos, se convierten en una constante en los países socialistas. Mira de tu mota aquí. ¿Cómo que dice la gente? ¿Se acabó el hambre dónde? ¡En la micro! Las colas interminables para obtener comida, las raciones escasas y los mercados negros, surgidos como respuestas desesperadas a la escasez, son síntomas de un sistema que ha perdido contacto con la verdad. La estupidez aquí no radica en la falta de buenas intenciones, sino en la obstinación de ignorar la evidencia de su propio fracaso. En China, por ejemplo, el gran salto adelante de Mao impuso la colectivización forzada y exigió cuotas irreales que demandaban cosechas imposibles. Además, obligó a la gente a llevar a cabo una campaña contra los gorriones, los cuales eran considerados como pestes, y esto resultó en su exterminio, lo que provocó una plaga de langostas que arrasó las cosechas al alterar el equilibrio ecológico. Estas decisiones absurdas desencadenaron una hambruna que acabó con más de 40 millones de personas. Esto demuestra cómo la ceguera ideológica socialista, que desprecia la realidad objetiva y las leyes de la naturaleza, transforma la abundancia en miseria y revela la profunda estupidez de un sistema que ignora la realidad. Por otra parte, la estupidez socialista se agrava por su incapacidad para aprender de sus errores. Cuando los planes fracasan y los almacenes permanecen vacíos, la respuesta no es la autocrítica, sino la propaganda. Se culpa a enemigos externos, a traidores o al imperio, pero nunca al sistema en sí mismo. Esta ceguera es una forma de estupidez arrogante porque se rehúsa a reconocer los límites de las políticas socialistas. Así, la comida se convierte en un arma política, o sea, se reparte como favor a los leales y se le niega a los disidentes. Hay que ir a votar. El que no vote no come. Para el que no vote no hay comida. La hipocresía de los líderes socialistas agrava aún más esta tragedia. Mientras proclaman la justicia de su sistema, sus propias mesas están llenas, reservadas para las élites del partido. En contraste, las familias comunes enfrentan la humillación de mesas y neveras vacías. La igualdad que prometen es una ilusión y los privilegios se distribuyen según la lealtad al régimen. Esta desigualdad, disfrazada de justicia, es una manifestación de la estupidez moral, de una mente que ha perdido la capacidad de empatía y responsabilidad. En Cuba, por ejemplo, durante los años 90, tras el colapso de la Unión Soviética, la economía se hundió y los alimentos escasearon gravemente. Mientras el pueblo sobrevivía con raciones mínimas, las élites del partido accedían a tiendas exclusivas con alimentos importados. Y es que la comida, en su esencia, es un acto social. Comer juntos, compartir un plato, refleja nuestra humanidad, nuestra dependencia mutua y nuestros vínculos sociales.
Pero en los sistemas socialistas, este acto se degrada a una lucha por la supervivencia. La escasez convierte a los hombres en supervivientes, no en compañeros. La generosidad, que debería fluir naturalmente en una comunidad, es reemplazada por el acaparamiento y la desconfianza. Esta deshumanización es uno de los frutos más amargos de la estupidez socialista. En Rumania, por ejemplo, durante los años 80, bajo el régimen de Nicolae Ceausescu, la escasez de alimentos obligó a las familias a hacer colas larguísimas para conseguir productos básicos como pan o carne. Muchos acaparaban lo poquito que podían conseguir, temiendo quedarse sin nada, pero muchos otros, en lugar de compartir, se vigilaban unos a otros, denunciando a quienes escondían comida. Esta brecha grotesca entre la propaganda de igualdad y la realidad de privilegio demuestra la hipocresía de un sistema que traiciona sus propios ideales y degrada la dignidad de un pueblo. Esta erosión de solidaridad refleja cómo la estupidez socialista lleva a la gente a lo más profundo del egoísmo. Otro aspecto de esta estupidez es el desperdicio característico de los regímenes socialistas. En su obsesión por cumplir metas artificiales, estos sistemas producen en exceso en algunas regiones solo para que los alimentos se pudran por falta de transporte o infraestructura de almacenamiento. Al mismo tiempo, otras áreas sufren escasez, dejando a la población sin acceso a productos básicos. Esta estupidez no es solo un fallo técnico, sino el resultado de la arrogancia de quienes creen poder dominar la complejidad de la naturaleza y la sociedad con planes rígidos y utópicos. Un ejemplo claro de esto lo pudimos ver en Venezuela en el 2016, cuando la crisis alimentaria, agravada por las políticas económicas socialistas como el control de precios y la expropiación de empresas privadas, llevó al deterioro de toneladas de alimentos importados debido a la corrupción y a la falta de logística adecuada. Mientras estos recursos se desperdiciaban, la población enfrentaba una hambruna severa, empeorada por la hiperinflación y la escasez de alimentos. Esto demuestra cómo la pretensión de controlar sistemas complejos con planes que no sirven para nada no solo generan desperdicio, sino que profundiza el sufrimiento humano al ignorar las realidades locales y las limitaciones prácticas. La estupidez también se manifiesta en la destrucción del incentivo personal, en un sistema donde el esfuerzo individual no es recompensado, donde los frutos del trabajo son confiscados por el Estado. Los hombres pierden la motivación para cultivar, innovar y cuidar la tierra. Mire, para botón demuestra lo que era Gruileña, que lo expropió, y lo convirtieron en agropatria, agroladrones. La agricultura, que es un trabajo arduo y demandante, se vuelve una tarea estéril sin propósito, sin ningún incentivo y sin la libertad para los agricultores de cosechar los frutos de sus propios esfuerzos. La producción de alimentos se desmorona. Además, la propaganda socialista distorsiona la percepción de la realidad. Se celebran éxitos inexistentes, se ocultan los fracasos y se manipulan las estadísticas. Esta forma de propaganda es una estupidez porque no solo engaña al pueblo, sino que también ciega a los propios líderes que terminan creyendo sus propias mentiras. Se sigue viendo gente comiendo de la basura, no es un secreto para nadie, que tú pasas por las avenidas o por esos grandes restaurantes y hay gente esperando que saquen la basura para comer de ella. Tendríamos que acabar primero con los grandes restaurantes. ¿Por qué? Porque esa desigualdad es la que genera la pobreza. Mientras tanto, el hambre persiste, silenciosa pero implacable, recordándonos que la verdad no puede ser suprimida indefinidamente por mera propaganda. La relación con la producción agrícola en los sistemas socialistas también revela una profunda ingratitud. La tierra ofrece abundancia si se le cuida, pero el socialismo, en su afán de control, trata a la naturaleza como un recurso a explotar y no como algo que hay que administrar y cuidar. Esta falta de cuidado es otra faceta de la estupidez, que no solo afecta a las generaciones presentes, sino que hipotecará el futuro de los jóvenes. Uno de los ejemplos más famosos de esto es el desastre del mar de Aral en la antigua Unión Soviética, donde se les ocurrió la brillante idea de desviar los ríos Amudaria y Sirdaria para irrigar monocultivos de algodón en los años 60 y 70, causando casi la desaparición de uno de los lagos más grandes del mundo. Los suelos se salinizaron, las comunidades pesqueras colapsaron, y el polvo tóxico proveniente de los desechos en el lago desencadenó una crisis de salud que hasta el día de hoy afecta a esa población. Estás viendo cómo la arrogancia de imponer el socialismo sobre la naturaleza no solo destruye su abundancia, sino que condena a las futuras generaciones a pagar el precio de esa estupidez. Otro punto importante es que la burocracia socialista, con su lentitud y corrupción, empeora aún más esta situación. Los alimentos, incluso cuando se producen, a menudo no llegan a quienes lo necesitan. Los sistemas de distribución, plagados de ineficiencia y favoritismo, hacen que el pan se quede en los almacenes mientras el pueblo pasa hambre.
Esta injusticia, perpetrada en nombre de la igualdad, solo puede sostenerse mediante la estupidez. En Corea del Norte, durante los años 90, la burocracia estatal desvió alimentos destinados a la población hacia el ejército y los miembros del partido, contribuyendo a una hambruna que acabó con más de 2 millones de personas. Pero ya va, porque la locura no acaba ahí. Hasta el día de hoy, el régimen de Corea del Norte impone cuotas imposibles que obligan a los ciudadanos a recolectar grandes cantidades de excremento humano para usarlos como abono, una práctica humillante y absurda que refleja el desquicio del socialismo. Menos mal que la estupidez, aunque infinita, no es invencible. La lucha contra ella comienza con la verdad, con el valor de reconocer lo que está mal y de imaginar un orden más justo. La producción y distribución de alimentos debe basarse en la realidad, no en utopías. Esto implica respetar la libertad del individuo para cultivar, comerciar y compartir según su criterio. La resistencia a la estupidez del socialismo requiere comunidad. Los hombres deben unirse, no en la obediencia ciega a una ideología, sino en la cooperación práctica de quienes comparten recursos y esfuerzos para sobrevivir. La comida, en su esencia, es un medio de subsistencia que fortalece los lazos entre las personas, y en estas redes de apoyo se puede desafiar la ineficiencia socialista. Las familias, iglesias y comunidades se convierten en bastiones de resistencia, organizando soluciones reales frente a la opresión y el desabastecimiento. Es por eso que tenemos que aprender de ejemplos como el movimiento Solidaridad en Polonia durante la década de los 80. En un contexto de grave escasez bajo el régimen socialista, Solidaridad, liderada por trabajadores y apoyada por la Iglesia Católica, creó redes clandestinas para distribuir alimentos y bienes esenciales, como pan, carne y medicina, a comunidades afectadas por las políticas de racionamiento y mala gestión estatal. Estas redes no solo aliviaron el hambre, sino que fortalecieron la oposición al régimen, demostrando que la organización comunitaria puede superar las fallas del sistema. La educación es otro antídoto contra la estupidez. Los hombres deben aprender a cuestionar, a observar y a pensar por sí mismos. En los sistemas socialistas, la propaganda busca adormecer la mente, pero la verdad, como una semilla, siempre encuentra un huequito para crecer. Enseñar a las futuras generaciones sobre la importancia de la libertad, del trabajo y de la autosuficiencia es esencial para construir un futuro donde la comida no sea un privilegio, sino una normalidad. La estupidez inherente a los sistemas socialistas no es un error fortuito, sino la consecuencia directa de su negación de la realidad y su desprecio por la responsabilidad individual. En su manejo de la comida, esta estupidez se expone con brutal claridad. Destruyen la agricultura, perpetúan el hambre y frustran cualquier posibilidad de prosperidad al sofocar la iniciativa privada. Los casos de la Unión Soviética, China, Cuba, Venezuela y Corea del Norte son pruebas irrefutables de cómo la obsesión ideológica lleva al colapso de sistemas esenciales para la vida. La respuesta está en la capacidad de las personas para unirse, no bajo el yugo de una ideología, sino en la cooperación práctica de comunidades que priorizan la subsistencia y el sentido común. Organizarse para producir, distribuir y compartir recursos de manera efectiva y clandestina es el antídoto contra el hambre que produce el socialismo. La meta es hacer que el pan en cada mesa sirva como un recordatorio constante de que solo a través del esfuerzo, la claridad de pensamiento y el rechazo al socialismo podemos construir un mundo donde la abundancia de la tierra no sea desperdiciada por la arrogancia estúpida de estos zurdos. En mi gobierno ejecutaremos un plan llamado Nuestros Niños Felices. Porque un niño con hambre no aprende. Tampoco un maestro con hambre puede enseñar. Así que esto lo haremos de inmediato. En Nuestros Niños Felices nos comprometemos a darle un vaso de leche y una arepa de lunes a viernes a cada niño en el estado Falcón y a cada maestro. Necesitamos asegurar de que tanto nuestros niños como nuestros maestros tienen el ánimo para aprender y tienen el ánimo para enseñar.